la iglesia hoy día. Ya, ¿Ah? ya, Mm. ya. Sí, ya, Miren, nos dejaron disculpen. abandonados. No, no, nunca. Ya, entonces, ya íbamos a partir. ¿Tú oras, Brian, para comenzar? Ya, Bueno, haremos oremos. entonces. Padre bendito que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Queremos agradecerte por este día sábado que tú nos estás regalando. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe en este repaso de la lección. Señor, te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos guíes, dirija a Jacqueline, dirija nuestras mentes y que podamos aprender más para poner en práctica más. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo tengo la impresión que, bueno, estuvo muy bueno que estemos grabando, porque van a haber muchos que a lo mejor van a empezar a tener este conflicto en si estar presencial o estar acá, y para que podamos conservar, digamos, la unidad en el estudio, ¿ya? Así es que así queda ahí para que después se repase. Hola, Edwin. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Tenemos una lección de escuela sabática súper interesante, muy importante. Está llena de tipología, de cosas que van a ocurrir en el tiempo del fin, pero que está dado en figuras. En todas las historias de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nosotros tenemos más que una sola historia y una lección moral en cada historia. Son verdaderas profecías en miniatura, que apuntan todas al tiempo del fin. ¿Ya? Y la historia de Elías nos representa especialmente a nosotros y a la última generación. Pero también tenemos al paralítico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos dos casos de sanidad registrados, pero que se efectúan de una manera muy distinta. Acá nos dice el folleto que una es visible, la enfermedad, en la otra la enfermedad no es visible, pero las dos había una enfermedad. En una era una enfermedad del cuerpo propiamente tal, y en la otra era una enfermedad del espíritu, por decirlo de alguna forma, ya emocional. Y bueno, de varias cosas. Vamos a ir viendo más o menos lo que podemos encontrar acá. Primero, ¿no es cierto? Nos habla del caso del paralítico, ¿ya? A mí quisiera leerle un poquito el deseo a toda la gente porque me llama mucho la atención algunas cositas. También me había llamado la atención lo que decía la lección, que los 4 amigos que llevaron al paralítico a la presencia de Jesús, dice que Dios vio la fe de ellos, ¿ya? O sea, el Señor, ellos tenían fe en que Jesús podía sanar a su amigo. Lo llevaron en la plena confianza de que algo tenía que ocurrir, y mientras más le costaba llegar, más se esforzaban y su fe iba creciendo. Pero miren lo que me llama la atención del paralítico. El paralítico, el problema más grande del paralítico, ¿cuál era? ¿Por qué el paralítico quería estar en la presencia de Jesús? ¿Cuál era el problema más grande que el paralítico tenía? El problema más grande que el paralítico tenía no era la enfermedad física, sino que él se sentía culpable, tenía una conciencia culpable. Dice que, miren, dice aquí, pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Al parecer, la enfermedad de él tenía que ver con un pecado. Y entonces, él se sentía culpable por eso. Había ido, decía a toda la gente, había ido donde los sacerdotes de su tiempo y los dirigentes religiosos para ver si ellos podían animarlo tanto espiritualmente como también darle algún tipo de recomendación para su salud física, pero ellos lo habían rechazado, y no solo lo habían rechazado, lo habían condenado, habían dicho que él estaba sufriendo por sus pecados y que le esperaba un juicio terrible, etcétera, etcétera. Entonces, era terrible la situación de estos dirigentes, muy mala. Pero miren lo que dice de Jesús. A mí me habla de este Jesús que es divino humano, y cómo, y la hermana Juárez habla de eso, cómo se combinaban estas dos personalidades, la divina y la humana de Jesús. Y se combinaban de acuerdo a un protocolo que fue establecido en el cielo antes que Cristo viniera a este mundo.
que nosotros, bueno, en las clases que tenemos de profecía, se los voy a leer cortito porque es bueno tenerlo en consideración, que está en San Juan 17, a ver, ese no lo tenía preparado, pero está en los comentarios de Elena White de San Juan 17, explica por qué a veces Jesús actuaba como Jesús divino, con plena autoridad y como Dios, digamos, y en otras actuaba como hombre, porque algunos no tienen esa claridad, pero mire lo que decía acá. San Juan 17, 4 al 10 dice, en la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, afirmó que había cumplido con las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias respecto al hombre caído para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. Entonces, habían condiciones que se habían impuesto como obligatorias. No era que en todo tú vas a ser hombre o en todo tú eres Dios, no, sino que habían algunas condiciones y de acuerdo a esas condiciones él podía o usar su personalidad divina o su personalidad humana. Y nos vamos a leer Filipenses 2, donde también nos habla que lo importante entender aquí y que no podemos entender plenamente es cómo se mezclaban esas dos naturalezas para interactuar. Pero lo que me encontré en el deseo de toda la gente viene a hablarnos de eso mismo. Respecto al paralítico, en la página 233, miren lo que dice. Al final de esa página, dice, ¿cómo podría abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca, su lucha por llegar a Cristo? Dice, el Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. O sea, eso ocurrió antes que llegara, porque lo bajaron por el techo. Jesús lo había traído antes de que llegara siquiera a la casa donde estaba. Mientras el paralítico, dice, estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. ¿Se fijan ustedes? Como ya Cristo estaba obrando antes que Él viniera. Dice, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. O sea, ya cuando él estaba sintiendo la influencia seguramente del Espíritu Santo y Jesús, yo no podría decir que era Jesús mismo como Dios o Jesús unida su divinidad a la del Espíritu Santo o cómo esto ocurre, no puedo explicar el proceso, pero Jesús ya sabía y ya lo estaba viendo antes y ya lo había inducido el Espíritu Santo seguramente al arrepentimiento y él creyó. Y entonces dice que la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido su corazón anhelante. Jesús hizo esa obra antes de que él pudiera ir donde Jesús. Y eso es lo que Jesús hace con todos nosotros. Miren, Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. Y nosotros a veces decimos, bueno, yo busqué al Señor y él lo encontré. No, falso. El Señor nos buscó a nosotros y Él nos encontró. Y cuando el Señor buscó al paralítico allá en su casa y lo encontró, el paralítico hizo clic, se tomó de la mano del Señor, sin verlo, digamos, físicamente todavía, pero empezó a obedecer esos impulsos que estaban en su corazón. Y dice, Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador. Él se dio cuenta, el Señor estaba mirando y se dio cuenta que Él sintió que ese ser del que le estaban hablando, que sanaba, que tenía misericordia, que seguramente algunas de las cosas que Jesús predicaba se las contaron, de su benevolencia, de su gran amor. Entonces, ¿qué pasó con él? Dice que su fe se convirtió en la creencia de que Jesús era el que lo podía ayudar. ¿Se fijan? Y dice, y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Y el Señor lo fue siguiendo. Y eso es lo que hace con nosotros. Fue viendo cómo esa fe, que se había convertido ya en una creencia completa, se iba fortaleciendo a medida que iba salvando todos los obstáculos. Y yo creo que el Señor también estaba anhelante de que llegara y que rompiera el techo y que bajara. Y cuando lo ve aparecer, el Señor ve esos ojos suplicantes y la misericordia del Señor. Entonces, Él le da lo que Él más había esperado. Fíjense que, mire, a ver si que lo encuentro aquí mismo. Dice, la carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró, porque el Señor le dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, la paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado.
el paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Miren ustedes cómo es el poder de Dios. Ni siquiera Jesús había dicho otra cosa, sino tus pecados te son perdonados, hijo. Nada más que eso, confía, hijo, confía. Y eso es lo que cuesta, confiar en el perdón. Y el Señor Jesús lo alienta y le dice, confía. No te preocupes que los dirigentes te hayan dicho que tú estás condenado. Confía, solo confía. Tus pecados te son perdonados. Él queda tan feliz que, aunque se siente bien y todo, como que no tiene ganas de hacer nada ni de pedir ninguna otra cosa, solo de disfrutar de ese perdón. ¿Se fijan? Y dice entonces que todos los que estaban allí, sin ver que caminara, sin ver que fuera sanado, todos dice que estaban con un silencio reverente, porque sentían que el Espíritu Santo, Cristo, había obrado algo en ese hombre. Y dice, la luz del cielo reflejaba en su semblante, etcétera. Y luego, entonces, viene la discusión, porque dice que ellos les entró envidia, les dio rabia porque los estaba desautorizando, porque ellos le habían dicho al paralítico que él estaba condenado a morir por su pecado, que no había ninguna esperanza de salvación, ni de sanidad, ni de nada, así que lo olvidara, que no tenía nada que ir a buscar. Y cuando Jesús le dice que confíe, que sus pecados le son perdonados, ellos dicen que se toman de eso y dicen, no, esta es una blasfemia. ¿Cómo va a decir eso? Pero lo usan como una excusa. Son totalmente rebeldes a las impresiones del Espíritu Santo. Y lo mismo que a todos los conmovió, a ellos solamente consiguió que lo sintieran como una amenaza de su autoridad, de su prestigio, y vieron, entonces, ¿cómo silenciar a Jesús? Ah, sí, pues dijo algo que nada que ver. Dijo que esto era que él estaba perdonando los pecados y esto es una blasfemia. Entonces, nosotros tenemos derecho de acusarlo de blasfemo. Y se propusieron perseguir a Jesús por ese motivo, ¿se fijan? Pero ahí tenemos entonces nosotros la primera cosa que hemos visto esta semana, que era acerca de lo importante que es. Miren, si Jesús, y esto se plantea muy bien, lo hubiese sanado, en tanto llegó nomás, y le hubiese dicho, mira, levántate y anda, qué sé yo, no habría quedado la conciencia en él de que Jesús le comprendía y que entendía cuál era su problema real. Y de que cuando Jesús lo perdona, le dio lo que más quería. Entonces él pensó, este lee mi corazón. Este es un ser especial. Él sabe qué es lo que me duele. Y el Señor Jesús fue a la raíz y sanó su espíritu primero. Y cuando su espíritu quedó sano, el Señor dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. ¿Saben que a mí me llama la atención? Porque hay una cita del Escrito de Profecía, dice que para Dios es mucho más fácil resucitar a un muerto físico que a un muerto espiritual. Es mucho más fácil decir, mire, de hecho, cuando Jesús venga en la resurrección, van a despertar un montón de gente con un solo clic que Jesús diga, levántense, y se van a levantar todos los malos, no solo los buenos. En la resurrección especial, todos los que fueron los más grandes enemigos de Dios y su pueblo se van a despertar. Pero se van a despertar sin esperanza ni nada, a Jesús no le cuesta nada resucitarlos. Pero la tarea que hizo para salvar a todos esos redimidos, para resucitarlos espiritualmente a una vida nueva, esa fue larga, y es larga nuestra misma vida. Sí, Brian, enciende tu micrófono. Ya. Sí. Que el pago del pecado fue la misma muerte de Cristo. Exacto. Ese fue el precio. Y, Sí. La cruz fue una herramienta ridícula. Se puso a Jesús en el ridículo en la cruz. Hasta desnudo estaba. Entonces, el precio del pecado fue grande. Es grande. Lo bueno y las buenas nuevas es que ya está pagado. Amén. Y eso es
esa es la esperanza que nosotros podamos tener, porque Cristo ya ganó, Cristo ya venció, y esas son las buenas nuevas. Entonces, Jesús, no sé, yo siento que Jesús es tan bacán, tan, no sé cómo decirlo de una manera más académica, pero eh, él dio todo por nosotros. Y más específico, Él dio todo por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, cuán agradecidos debemos estar de Él. Y muchas veces uno le falla y se equivoca, pero Dios igual está ahí, como con Pedro, ¿cierto? Cuando le dice, eh, no importa, Pedro, ven de nuevo. Entonces, no sé, es lindo de Jesús. Amén, amén. Sí, es tremendo saber que Él dio todo antes, ¿no? Fue una cosa, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que seguir nomás. El Señor supo todo antes de venir. Isaías 53 mismo, como predecía todo lo que iba a pasar, y aún así estuvo dispuesto. Y arriesgó hasta su propia vida para poder salvarnos. Decía toda la gente, página 105. Se podría haber separado su divinidad de su personalidad. Dice que, o sea, las dos personalidades, divina y humana, se habrían separado y dividido si Jesús hubiese pecado. Y habría perdido la vida eterna él también, como hombre. Entonces, es muy grande lo que él arriesgó, y eso nos habla de un amor demasiado grande. Y nosotros a veces desconfiamos y pensamos que no, el pecado que ella hizo, y otra vez, Dios no nos puede perdonar. Pero ¿cómo? Si hizo tanto, no nos va a perdonar. Edwin, Tino, ¿qué querías decir? Sí, justamente estaba pensando en eso, de que, por ejemplo, para este paralítico, bastaron las palabras, ¿no es cierto? Tus pecados son perdonados, y él revivió, reencarnó. Y nosotros, el Señor, día a día nos ofrece lo mismo, pero no le damos el mismo significado de una forma personal. Yo siempre le pido al Señor que me ayude a mirar la dimensión de su sacrificio por nosotros, porque así también me voy a preocupar de que otros lo conozcan. Y ese es como mi eterna... Amén. Porque damos todo por hecho, por una forma automática, no sé, entonces, para mí eso siempre me conmueve, el que el Señor siempre preguntaba, ¿quieres ser sanado? Primero la sanidad espiritual, entonces, ¿de qué debemos ser sanados nosotros? Para mí, a lo mejor de romper la latencia o el deseo no de emoción, sino entre emoción, racionalidad, pero dimensionar el sacrificio de Cristo, porque a través de eso es su gracia salvadora para todos nosotros. Y cómo es el Señor que no es invasivo, ¿se fijan? Cómo Él va paso a paso con una inteligencia, con una sabiduría tan grande para tocar los corazones, para esperarnos. ¿Cómo esperó a Elías, que andaba haciendo pura lecera porque se iba de un lugar para otro arrancando, y el Señor no lo había mandado para allá, pero el Señor lo esperaba, lo alimentaba? Para mí fue tan motivador recordar eso esta semana y verlo en forma tan especial. No, que primero se fue a ver Seba, re lejos, 152 kilómetros, después 323 kilómetros al Sinaí, a Oreb. Y Dios no lo había mandado a ninguno de esos lugares, pero el Señor no lo abandonó. Porque nosotros tenemos que decir la política, ya, muy bien, ¿no quieres? Ya tú te friegas nomás, ya tú verás lo que haces. Si tú no quisiste seguir mis instrucciones, ahora tú te atienes a las consecuencias. Y pensamos que Dios es igual, pero Dios no es así. Dios no lo mandó para allá. Él fue para allá, después fue para otro lugar más lejos, pero el Señor dice que el ángel enviado por el Señor lo tocaba con ternura, con compasión. Levántate, come. Nada más, sin darle un discursito, oye, mira, bueno, me mandaron a darte a comer, porque más encima de lo mal que te has portado, pero para que te des cuenta cómo es Dios, y ahora te alimentas. No, Dios no le dijo nada, levántate, come. Todavía tienes que caminar mucho. Claro, caminó en la dirección equivocada, pero ¿cómo fue el Señor? Y es así, dice que Él hace que su sol salga sobre justos e injustos, y que llueva sobre bueno y malo, porque el Señor no se desquita. ¿Se fijan? El Señor no presiona como lo hacemos nosotros. Entonces nos cuesta entender ese amor tan grande y asimilar y aprender esas lecciones y tener fe de que Dios trabaja de la misma manera. Fíjense que cuando estaba viendo todo el asunto de Elías, ¿no? Me llamó mucho la atención una parte, a ver si la busco luego aquí para mostrarles, a ver.
A ver. Mire, está acá. Resulta que Elías, el gran problema de Elías es que él fue agarrando vuelito, decimos nosotros, ¿no? A medida que Dios, ¿no es cierto?, le da instrucciones y que vaya y que él le pone la fe que va a ser un gran milagro, y le dice, pídanle ustedes primero a Baal, y después, ustedes son los más, la mayoría, pídanle ustedes a Baal, y después me toca a mí. Y entonces cuando hace Dios descender, que le echa agua, todo eso al sacrificio, alrededor un cerco, un hondito así lleno de agua también y todo, y Dios manda fuego del cielo, entonces Elías, se sentía, pero súper bien. Entonces como que ya, Señor, no sé, ahora ya puedo solito, déjame el timón a mí nomás. Eso más o menos fue la actitud de él. Y nosotros no nos damos cuenta que a veces el riesgo más grande lo corremos cuando estamos en la cima, más que cuando estamos abajo. Fíjense lo que dice. Miren el concepto que él tenía equivocado. Dice, no fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando fue? El Señor ahí le mostró cuál había sido su problema. Porque él había tenido un problema cuando vio lo que el Señor hizo allí, cuando descendió fuego del cielo. Él tenía que sacar eso de su alma, porque no estaba entendiendo bien las cosas. Y ahora el Señor le da una lección. Le hace primero una demostración grande de su poder, con un terremoto, con un viento recio que corría, y fíjense que la primera orden del ángel fue, sal fuera. Y él no salió, sino que escuchó, vio el terremoto, sintió el rugido de todo y no salió. Hasta que dice que cuando escucha el silbo apacible, entonces él sale. ¿Se fijaron en ese detalle? Cuando él escucha el silbo apacible, ahí él sale. Entonces, esto era parecido. El Señor había hecho descender fuego del cielo para quemar el sacrificio de Elías. Y claro, Elías pensaba con esto, y ese fue su problema, su falsa expectativa. Con esto dijo, cuando Jezabel sepa, ya no se va a atrever a hacer ni una cosa más, o sea, acá ya se dio cuenta del poder de Dios, el pueblo aceptó a Dios, la lucha está ganada, solo falta que Jezabel se humille. Pero resulta que por el contrario, Jezabel se indigna y le manda una amenaza. Y entonces a él se le va todo abajo, porque él tenía cifrada su esperanza en la gran demostración de Dios, pero no comprende que Dios tiene que hacer una obra silenciosa en los corazones de los hombres para ganárselos. No es mediante demostraciones externas, sino por la obra interna del Espíritu Santo, como el Señor nos gana para su reino. Y nosotros debemos tener fe en eso también cuando trabajamos con las personas. No es por nuestro poder, por nuestra elocuencia, ni nada de eso. Es porque Dios, así como Cristo estaba preparando al paralítico, ¿se acuerdan? Para que fuera donde Él, Dios prepara las almas para que vengan donde Él. Y lo que dice aquí, miren, dice en la página 124, Profetas y Reyes, no fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible, como Dios prefirió revelarse a su siervo. Deseaba enseñar a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, fulguraron los relámpagos y pasó un fuego devorador, pero Dios no estaba en todo esto. Luego se oyó una queda vocecita y el profeta se cubrió la cabeza en la presencia del Señor. Su petulancia quedó acallada. ¿Qué pecado tenía él escondido allá adentro? Su petulancia. Él pensaba que esa gran demostración, casi él era casi el autor material de ese fuego que había caído del cielo. O sea, el Señor, como dicen algunos, el Señor, perdón, creo que pasé a llevar aquí y se me fue a ver. Pero te escuchamos. Sí, me escucha. No sé si está grabando igual. No lo puedo Sí, está ver. grabando. Sí, se me achicó Sí. la imagen, no sé qué Hay pasó. que descompartir. Sí, arribita, arriba Jacqueline. No, pues está compartiendo, dice la pantalla. Sí. Dejar de Sí. compartir es un botón rojo. Sí. ¿Le dejo de compartir? Sí. Ahí. Eso. Perfecto. Ahí. Sí, que apreté abajo, por eso pasé a llevar ahí. Sí. Muy bien. Entonces, él tenía un problema de petulancia. ¿Se fijan?
porque él quedaba asombrado por las cosas que Dios hacía por medio de él y se echaba ínfula sobre sí mismo. Nosotros a veces también, el Señor nos utiliza. A veces sentimos cuando estamos hablando y predicando el poder de Dios y vemos que están siendo convertidos los corazones. Pero nos podemos arrogar eso como a nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nuestro propio esfuerzo. Pero no es eso, es Dios en su misericordia que nos utiliza. Y este fue el problema de Elías. Y eso es petulancia. Su petulancia quedó acallada, su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempos de necesidad. ¿Te fijas? Ahora, no es siempre, dice, la presentación más sabia de la verdad de Dios la que convence y convierte al alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. ¿Cuántas veces no le pedimos a Dios por seres que amamos, por nuestros hijos, por, no sé, hijas yo no tengo, pero igual, Señor, haz un milagro y pensando en que Dios haga grande algo para que los convierta, para que los traiga? Pero no confiamos en esa voz chiquitita que Dios va utilizando. Cada persona tiene su propio método para ser usada por el Señor. Todos somos distintos. No podemos hacer planes, ni siquiera para evangelizar por nosotros mismos. Solamente Dios conoce el terreno, Dios conoce los corazones. Él es el que prepara en la tierra. Sí, Brian. Sí, que muchas veces puede que sintamos ansiedad por esas almas. E incluso sentimos ansiedad hasta por la venida de Jesús. Y la ansiedad no es buena, independientemente Sí. que sea un buen propósito. Entonces, cuesta, o sea, a mí me cuesta un montón también, porque uno quiere que las cosas sean rápido. Que yo tengo a mi papá, mi hermano de parte de papá, que no conocen al Señor. Entonces, a mí me gustaría que se convirtieran mañana. Claro. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, me encantaría. Hoy día, ojalá. Hoy día mismo. Claro. Claro, y yo hablo tipo Elías y se convierten y se bautizan mañana. Porque uno está con ansiedad. Quiere que las cosas salgan en el tiempo de uno y como bien dices tú, Jackie, Dios sabe en qué momento hacerlo. Parece que el pastor ayer también lo decía, el pastor de la Semana Mayordomía. Él sabe el mejor tiempo cuando derretir el corazón de una persona. Amén. Entonces, igual que su venida ya está, ya, y el Señor sabe cuándo va a venir. Pero a veces nosotros esperamos con ansiedad la venida. Y eso no es muy bueno. Es mejor trabajar para que Cristo venga antes. Eso debería ser nuestra Proactivo, digamos. meta. Sí. Sí. Más que esperar de brazos cruzados ansiosamente, sino que estar trabajando para que Él venga. Mirando a ver cuándo Dios va a destruir la ciudad. Claro, sí. Algunos quieren que Jesús venga luego. ¿Para qué? Para irse al cielo. Pero no están ni ahí con que Jesús mejor no venga tan luego para que se salve lo otro. Entonces somos medio egoístas. ¿Se fijan? Porque si me fuera tan luego, a lo mejor no iría mi hijo, no iría mi mamá, no iría, no sé, personas que amamos. Pero somos muy egoístas. Muy egoístas. Sí. Y vemos nuestros propios intereses. Y siempre queremos el escapismo. Ahora mismo, con todas estas cosas que están pasando con esta pandemia, la mayoría de muchos hermanos que conozco, su mayor anhelo es irse de esta ciudad al campo, para esperar allá, para que Jesús venga y los venga a buscar. Me acuerdo mucho de Jonás. Me voy a poner por allá, y más encima aquí encontré todavía una calabacera que me hace sombrita, estoy re bien, de aquí voy a mirar cuando venga la destrucción. Pero ¿y dónde está nuestro amor para salvar las personas?
No, vámonos al campo, no, vámonos al campo, hermano. ¿Y quién le predica a los que están en la ciudad? Jesús vino del cielo a vivir acá para salvarnos y nosotros nos queremos arrancar de aquí a un lugar donde estemos más cómodos para no predicarle a los que están ahí. ¿Se fijan? Entonces, ¿y dónde está nuestra fe? No, que esta gente no va a escuchar. Estamos igual Jonás, no quería ir porque no, si estos no escuchan, son duros. Y después, no, porque si llegan a escuchar, yo voy a quedar mal, porque yo les voy a decir que Dios los va a destruir y al final no los va a destruir, entonces yo voy a quedar mal. Siempre le oímos, ¿se fijan? Ya, Brian, di. Sí, que Dios nos ayude para que podamos predicar el Evangelio. Dios nos ayude para que sea una realidad de la predicación. Y ahora mismo, ¿cierto? Vamos a estar un poco de tiempo acá en Tomás Moro y deberíamos impactar a los vecinos, ¿cierto? Deberíamos aprovechar el tiempo que nos queda, este poquito tiempo que nos queda, para poder impactarlos a ellos también. Yo diría que todavía más. Y Sí. seguir avanzando. Sí. Nosotros siempre estamos pensando en trabajar en colectivo. Pero eso el Señor lo tiene que planificar. Pero ¿qué pasa Amén. con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, no sé? Nuestra vida, Jacqueline. Sí, Dinora. Nuestra vida, un testimonio, es la mejor Biblia que otros pueden leer, nuestra vida. En todo momento y en todo lugar. Así es. Sí, No solo, claro, y no solo, bueno, está bien ahí en el sector de donde estamos ahora, en Tomás Moro, claro. pero también nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia más cercana. Tenemos mucho terreno fértil. Sí, y ¿saben ustedes que la mayor cantidad de gente nueva que llega a la iglesia no son los vecinos de la iglesia? Son gente que nosotros llegamos desde donde nosotros estamos. ¿Se fijan? Ahora, ¿y el trabajo que tenemos que hacer con nuestra propia alma, dónde está? Porque nosotros mismos estamos bien ubicados, digamos. Fíjense con respecto al mismo Elías, lo que dice acá, la página 123 de Profetas y Reyes, dice, mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios. O sea, aún cuando, porque está hablando esto, en caso cuando él se fue a Oreb, el monte Sinaí es Oreb. Pero ahí todavía tenía que aprender lecciones. Está diciendo, porque todavía no aprendía a confiar plenamente en Dios. Dice, el triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias aún mayores, pero la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las oportunidades admirables que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. Y lo que la lección dice, lo dice acá Profetas y Reyes, pero en otra cosa, no en lo que está señalando la lección. Lo que dice Profetas y Reyes es que Dios estaba probando a Elías, porque cuando, miren, aquí voy a dar este otro pedacito porque les va a quedar más claro. Dice, Dios preguntó a su siervo, cuando llega a Oreb, ¿no? Porque ahí la lección dice que Dios lo llevó, como que casi lo llevó para allá, y lo preparó porque te queda harto camino, 323 kilómetros para llegar allá a Oreb, para que tuviera un encuentro con Dios. No fue así. Dios no planificó que él fuera para allá. Dios hizo provisión porque sabía que iba a ir para allá, que es distinto. Pero el plan no fue de Dios. Dice, Dios preguntó a su siervo, ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo de Querit y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? Porque se fue al desierto de Beerseba y después siguió por el desierto hasta llegar a Oreb. ¿Qué tienes que hacer aquí? Esa es la pregunta implícita de Dios. Y entonces dice, con una amargura de alma exhaló su queja, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Claro, le echa la culpa a Dios.
porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y la hermana Juan dice más adelante, dice, qué censo más extraño, qué censo más extraño, yo solo he quedado. Y el Señor le dice, yo haré que queden aún 7,000 que no han doblado su rodilla, o sea, ya habían sido fieles, y que no han besado a Baal, ¿ya? Y él dice, no, yo soy el único. Hermano, cuidado con esa petulancia que tenía Elías y que tenía que aprender. Elías no estaba todavía preparado para hacer una gran obra. Y el Señor, ¿qué le dice? Miren, el Señor siempre nos lleva de vuelta al mismo punto. Nosotros a veces queremos saltar una parte del camino. Yo me acuerdo, mi hijo cuando era chico, mi marido cuando lo puso en kinder, ¿eh? Y llega a la casa y le dice, mira, Allen, y le muestra así, larga la lista de materiales, una hoja de oficio, llena de materiales en kinder que piden tantas cosas. Mira todo lo que tenemos que comprar para que tú puedas ir al colegio. Y mi hijo se preocupó y quedó mirando y pensó. Papá le dijo, ¿y por qué no me pones al tiro en Chillán en la escuela de los pastores? De 6 años. Y nosotros a veces así no queremos saltar el camino, o sea, pero ¿para qué va a ser necesario todas esas cosas? Mejor vamos al tiro al grano y vamos a llegar al final. Pero el Señor sabe que nos falta mucho camino todavía y que tenemos muchos errores todavía que corregir. Y queremos terminar la obra y queremos predicar y no hemos terminado la obra que tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Saben ustedes? Es muy interesante, si uno estudia Ezequiel 8 y Ezequiel 9, se va a dar cuenta de la condición en que estamos. Es terrible. Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. Isaías 58, el mensaje a una iglesia que duerme, que se porta pésimo y que todavía espera recompensa. Las abominaciones, y lo dice Testimonio para los Ministros, por las cuales Dios está indignado, ahí en Ezequiel 8, son las abominaciones que se cometen ahora en el pueblo de Dios. Pero usted dice, sí, estamos mal. Pero cuando llega la hora de preguntar en qué estamos mal, entonces no estamos mal en nada. Nadie quiere reconocer su pecado. Sí, somos muy pecadores. A ver, digamos los pecados, pues digamos qué cosas tenemos que corregir. No, ahí nadie se mete. Ahí no queremos mencionar. Pero hay muchos pecados en nuestro pueblo que deben ser corregidos, pero que sí queremos ir a predicar a todo el mundo. Pero no estamos preparados. Porque si no nos corregimos nuestras propias vidas, ¿cómo Dios nos va a mandar? Y eso es lo que dice, mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra. Tenía que él ponerse en los brazos de Dios y seguir directrices, al pie de la letra, con fe. ¿Ya? Oye, ustedes avísenme el tiempo. Acá me gusta a mí mucho en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 322, la forma en que lo dice acá. Dice, allí Dios mediante uno de sus ángeles se encontró con Elías y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Te envié al arroyo de Querit, te envié a la viuda de Sarepta, te envié a Samaria con un mensaje para acá, pero ¿quién te envió a hacer este largo viaje hasta el desierto? ¿Y qué diligencia tienes que hacer aquí? Elías le expresa al Señor y está dicho más o menos parecido, pero igual, ¿qué diligencia tienes que hacer aquí? O sea, ustedes se quieren escapar al campo porque los tiempos están difíciles, pero ¿qué diligencia van a hacer para mí allá en el campo? A ver, ¿qué van a hacer? No, pero es que vamos a venir a la ciudad a predicar. Hermanos, ni siquiera podemos, no sé si fueron los 40 que estaban en el aforo de la iglesia, ni siquiera, y aquí mismo dentro de la ciudad. Pero nosotros pensamos que si nos vamos a Chuchunco por allá, vamos a venir a predicar a la ciudad. No nos engañemos, hermano. Es una forma muy fácil de engañarse esa. Entonces, hay muchas cosas que, como Elías, nosotros también tenemos que aprender. Y acá, así como fue curado el paralítico, nosotros tenemos que ser sanados desde la raíz. Dios nos tiene que zamarrear un buen poco para que nos demos cuenta dónde está nuestro corazón. Si tenemos real fe en Dios, si estamos dispuestos a hacer todo lo que nos piden, cuáles son nuestros ídolos acariciados, si estamos dispuestos a abandonarlos. Porque a lo mejor estamos hablando de que el pueblo adora a Baal y nosotros, ¿qué tal? A lo mejor también estamos adorando a Baal. Solamente que no nos damos cuenta. Y eso es más trágico todavía. Miren la página 130, lo otro que tenemos que aprender, que tenía que aprender Elías, de Profeta y Rey, estoy viendo la página 130, dice, a ver, en la visión del profeta Ezequiel aparecía como una mano debajo de las alas de los querubines. Esto tenía por fin enseñar a los siervos de Dios que el poder divino es lo que da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como sus mensajeros no deben considerar que la obra de él depende de ellos. Y esto está hablando respecto de Elías, ¿no?
Los seres finitos no son los que han de llevar esta carga de responsabilidad. El que no duerme, el que está obrando de continuo para realizar sus designios, llevará adelante su obra. Él estorbará los propósitos de los hombres impíos, confundirá los consejos de aquellos que maquinan el mal contra su pueblo. El que es el rey, el señor de los ejércitos, está sentado entre los querubines y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones sigue guardando a sus hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las saetas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Elías temía porque no había aprendido a confiar en Dios. Y Dios dice que habría hecho un gran libramiento con Jezabel y todo eso. Dios lo habría hecho. Si no fuera porque Elías se había tomado la obra en sus manos y no estaba confiando en la dirección de Dios. Debería haber esperado a que Dios le dijera qué tenía que hacer. Pero lo primero que pensó es, tengo que arrancar. Y nosotros a veces vamos re bien y de repente nos sorprende alguna cosa, un inconveniente, un imprevisto, y enseguida empezamos a montar nuestra máquina aquí programadora y decimos, no, 1 más 1, 2, esto dividido por esto, sumado por esto otro, ya, tengo que hacer tal cosa. Y al Señor lo dejamos totalmente afuera. Y cuando ya vamos en camino haciendo lo que se nos ocurrió, le decimos, Señor, bendíceme por favor y que me vaya bien. ¿En qué bendecirle? Me preguntaste primero qué querías tú que yo hiciera. Entonces, nosotros somos muy contradictorios en muchas cosas. Ahora, miren acá, tenemos entonces, primera cosa, Dios tenía que tratar el problema de la raíz primero. Si es que nosotros estamos bien, estamos mal, tenemos que hacer mejoras. El paralítico tuvo que ser sanado de su pecado y después pudo encontrar descanso y hacer la voluntad de Dios. Ahora, Elías, cuando le dice todo eso a Dios, mira que estamos mal y que lo que me queda, yo solo, el Señor le dice, no, mira, ¿sabes qué? Mire lo que responde en la página 125, Profeta de Reyes. Dice, el Señor respondió a Elías que los que obraban mal en Israel no quedarían sin castigo. Iban a ser escogidos, especialmente hombres, que cumplirían el propósito divino de castigar al reino idólatra. Y toma, ¿no es cierto? Y bueno, ahí va a decir a continuación, lo vamos a ver. Dice, debía realizarse una obra severa para que todos tuviesen oportunidad de colocarse de parte del Dios verdadero. O sea, no había ocurrido todo en Carmelo. Tenía que completarse una obra. No son esas cosas rimbombantes las que nosotros decimos, ahora todo andar bien. No, lo que hablábamos, tiene que completarse una obra. Y entonces dice, Elías mismo debía regresar a Israel y compartir con otros la carga de producir una reforma. ¿Se fijan? Tenemos que asumir el deber, dejar de lamentarnos y arrancar. El Señor ordenó a Elías, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A mí que no era el pueblo de Dios, porque va a ser un azote para el pueblo de Dios. Pero Dios tenía que hacer una obra severa. Entonces me dice, me vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, está dando Dios por sentado que acá iba a salir, ni siquiera entra en discusión con eso, con Elías, que estaba tan preocupado por Jezabel y acá. No, le dice, me va a ungir a Jehú. Y Jehú fue el que dio muerte en sentido figurado a Jezabel. Porque cuando fue donde ella y se asoma por el balcón, él le dice a los que están al lado, tírenla para abajo. La tiraron y murió. Entonces, ya Dios tenía todo eso preparado, era simple para Dios. Y algo más. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Uy, podría haber pensado él, o sea que Dios definitivamente me desechó, va a poner a otro en mi lugar. Pero Dios esperaba que ya estuviese comprendiendo Elías que debía confiar y ser humilde. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará. O sea, el de Siria, en Israel, el rey de Israel lo va a matar. Y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, ya yo haré la obra personalmente por medio de mis siervos si es que escapan del poder civil. Y después dice, más adelante, miren, son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente, y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, que se distingue por una desviación general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta
sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. O sea, vivimos en una época muy similar. Hay muchas cosas, no tenemos tiempo para ver, pero proféticamente cómo todo eso se puede aplicar a nosotros, y se aplica, pero en forma magistral. Pero sí, miren ustedes, ¿qué tuvo que hacer además Eliseo? O sea, Elías, antes de ser arrebatado. Dios dice que lo mandó de lugar en lugar. Lo mandó con la tarea y con un propósito. ¿Por qué Dios lo empezó a mandar de un lugar a otro, de un lugar a otro, no lo dejó estarse quieto después de la cumbre acá? Miren lo que dice acá. A ver. Bueno, dice que, no está aquí mismo, Segunda de Reyes. Dice que, miren, Segunda de Reyes, comentario de Elena White, de Segunda de Reyes 2, 1 al 6, dice, otras veces Dios estima que un obrero necesita estar más íntimamente relacionado con la divinidad, y para que eso se realice, lo separa de sus amigos y de sus relaciones. Cuando preparaba a Elías para la traslación, igual como a nosotros nos están preparando para la traslación, lo hizo ir de lugar en lugar para que no se estableciera cómodamente y dejara así de obtener el poder espiritual. Y era el designio de Dios que la influencia de Elías fuera un poder para ayudar a muchas almas a fin de que ganaran una experiencia más amplia y útil. Habla de las mudanzas y qué sé yo, de los obreros. Luego dice, precisamente antes de que Elías fuese llevado al cielo, visitó las escuelas de los profetas. Porque fue primero a Betel, después fue a Jericó, había escuelas de los profetas en los dos lugares. Y fíjense algo interesante, no tenemos tiempo para explicarlo, pero dice que Dios le dijo en la escuela de los profetas de que Elías iba a ser arrebatado. Le dijo a Eliseo que Elías iba a ser arrebatado, pero no se lo dijo a Elías, sino al parecer hasta el último minuto. No se lo dijo, lo fue probando, para que aprendiera a obedecer los inescrutables planes de Dios, que a veces nos parecen tan incomprensibles y nos frustran porque no son como nosotros pensamos que debieran ser las cosas. Y dice, precisamente antes de que Elías fuese llevado al cielo, visitó las escuelas de los profetas e instruyó a los alumnos en los puntos más importantes de su educación. Repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores, e impresionó en la mente de los jóvenes la importancia de permitir que resaltara la sencillez en cada rasgo de su educación. La sencillez. Tan solo en esa forma podían recibir el molde del cielo y salir a trabajar en los caminos del Señor. Si se las maneja de acuerdo con los designios de Dios, nuestras escuelas en estos días finales del mensaje harán una obra similar a la que hicieron las escuelas de los profetas. O sea, no es la mayor demostración. No es, y por ejemplo, el hermano Juárez dice, debemos dejar en nuestros cultos todo lo que sea teatral, todo lo que sea un despliegue de muchas cosas externas. Debemos apartarnos de eso. Debemos guiarnos por el siervo delicado y apacible. Debemos dejar de pensar que son las grandes campañas las que ganarán mucha gente. Debemos ser fieles en nuestra vida personal y preocuparnos de cada persona que está delante de nosotros si Dios no la envió para que le dijéramos algo. ¿Se fijan? Entonces, Elías fue haciendo todo ese trabajo hasta que llegó allá donde tenía que cruzar el Jordán, que es para poder ser trasladado. Fíjense que Eliseo es notable lo que hizo, porque cuando Dios lo manda a buscar, dice que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Él iba en la última yunta. O sea, era carreta de bueyes. ¿Qué hizo? Le dijo, espérate que vaya y ve si me despide de mis padres y voy enseguida. Y tomó, después de despedir sus padres, tomó toda la yunta de bueyes, hizo el fueguito con eso y quemó los bueyes, que los descuartizó y los puso ahí, los bueyes, como para decir, yo me despido de este trabajo. Ahora voy a trabajar de lleno para ti. Y fíjense que cuando Eliseo se entera que va a ser arrebatado Elías, y empieza a ir de un lugar a otro, donde a lo mejor era incómodo estar, donde no sabía dónde se iba a quedar, Elías le da varias veces la oportunidad, ándate, porque yo tengo que todavía ir de Gilgal, tengo que ir a Jericó, a Betel, después no, tengo que ir a Jericó, y cada vez no, por Dios que no te voy a dejar, voy a seguir contigo. Y entonces tiene su recompensa, porque al final le dice, bueno, ahí parece que ya Elías sabe lo que Dios se lo va a llevar, y le dice, dime qué deseo quieres cuando yo sea quitado de ti. Yo quiero doble porción de tu espíritu. ¿Ya? O sea, él no pidió ninguna otra cosa, solamente pidió eso, y atravesó el Jordán. Y lo atravesó porque Elías hizo un milagro, golpeó la agua con el manto, se abrió y pasaron en seco.
Y él no se preocupa de, y bueno, ¿cómo voy a pasar de vuelta? Sino que confía. ¿Se fijan? Igual cuando quemó sus bueyes y todo y los dejó todo, no, yo sigo a Elías y Dios verá cómo me trae de vuelta. Y después de vuelta con el mismo manto de Elías dice, a ver si es que está aquí el Dios de Elías. Golpea las aguas y también se abren. Esas son las lecciones que nosotros tenemos que aprender. Que no importa dónde Dios nos lleve, Dios sabe dónde estamos mejor. Aunque los caminos parecieran sin regreso, parecieran como callejones sin salida, si hemos sido guiados por Dios hasta ahí, y dice bien, si nosotros sabemos que Dios nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y Dios nos oye? Sí, nos oye todo, lo que pensamos y lo que hablamos, y lo que está, lo malo y lo bueno. Y si Dios oye todo, entonces ¿cómo vamos a desconfiar de que si escuchó mi oración? Claro que la escuchó porque Dios oye todo. Entonces tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y en esa confianza también, no está aquí el Dios de Elías y se abre el Jordán. El Jordán fue el último obstáculo que tuvo para empezar su ministerio. Nosotros el último obstáculo que tenemos, ¿no es cierto?, es cruzar ese Jordán por milagro para poder llegar a la Canaán celestial. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán también para poder llegar a la Canaán terrenal, y nosotros tenemos que cruzar un Jordán espiritual para llegar a la Canaán celestial. Y lo podemos cruzar solamente por la obra milagrosa de Dios, confiando en Dios. Y bueno, yo creo que ahí están muchas de las lecciones que teníamos que aprender, cómo Dios hizo para sanar espiritualmente también a Elías. Y cuando Elías comenzó a seguir con humildad al Señor, sin saber que iba a ser trasladado, pensando antes en que Dios mejor le quitara la vida, ahora Dios no le permite ver muerte. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí no vamos a alcanzar a ver la muerte si Cristo viene pronto también. Y necesitamos este mismo tipo de preparación. Yo les insto a que estudiemos mucho. Mire, había mucho que decir aquí en el tema de Elías. Hay mucha aplicación profética para nosotros. Estudiémoslo porque vamos a encontrar en ese tiempo de angustia que vamos a pasar, nos vamos a identificar con la angustia de Elías. Vamos a ver que Dios pudo amar, conducir con ternura a un hombre pecador, porque Dios sabía lo que estaba haciendo, estaba cambiando su corazón, y también nos está educando a nosotros, cambiando los nuestros, nos está preparando para un destino muy superior del que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y eso sería. Así es que creo que el tiempo ya pasó. Tenemos ya que despedirnos en oración. El jueves empezamos nuestro grupo pequeño a las 8 en el WhatsApp de profecía, en el WhatsApp de la clase. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo sobre quién lo va a tomar el tema y todo lo que vamos a hacer. Dijimos que teníamos que invitar ojalá personas que no conocieran a Dios, o bueno, que quisieran conocer más a Dios, no sé. Así que está la invitación. Y yo por ahora tengo que despedirme. Quiero pedir a alguien, por favor, si nos puede despedir en la última oración. Edwin, ¿podrías tú, por favor? Ya. Sí, yo quería agregar una cosita chiquitita nomás, que es para mí, digamos, y obviamente compartirla. Nosotros no conocemos al Dios que Dios es con nosotros. Y es el desafío de nuestra vida cristiana. Ni Elías lo conocía, ni Job lo conocía, ni etcétera. Entonces, para mí es como, hasta para preparar un tema, ¿cuál es el Dios que conocemos? Entonces, lo dejo como, porque en función de eso es como vamos a reaccionar también. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a conocerlo directamente, Y de de gloria en amor gloria. infinito. Cada vez más hermoso Claro. luce delante de nuestros ojos. Y los méritos a través de Jesucristo solamente, o sea, no digo que eso es todo, pero es tan simple, pero no lo podemos no lo podemos creer. Si es que vivenciar, somos exactamente, es incrédulos. tan simple. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Muy Oremos. bien. Dios y Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Dios y Padre nuestro que está en los cielos, gracias Señor por que deja ejemplos a través de esta lección de un paralítico que quería ser sanado de sus pecados. Usted nos invita a confesar nuestros pecados para estar a cuenta con usted y pueda obrar en nosotros. También, Señor, tenemos el hombre espiritual que debe ser alimentado y debe crecer para agradarte por amor. Pero también a través de Elías vemos como también las dificultades, y no estamos ajenos. También se habla de la depresión, que no la tocamos. Señor, son problemas que invaden las mentes nuestras, y hay muchas personas con este tipo de déficit. Y Señor, y no es un tema de fe, es un tema también de enfocar la vida y salir adelante, como es tu principio y tu deseo de amor
para redimirnos, para venir a buscarnos, y también ayúdanos a percibirte, el Dios que eres, Señor, como nosotros, un Dios que deseamos como hijos conocerte y morar contigo. Acompaña la actividad de nuestra iglesia, nuestra clase, a cada uno de nosotros, y de una forma especial, este sábado, Señor, haznos gratos ante tu presencia, perdona nuestros pecados, y podamos disfrutar de estar cada día más cerca de ti. Acompáñanos y bendice también a los que están viajando y a las familias que representamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, en lo de la depresión, les voy a dejar la lectura, porque no alcanzamos a tocar, tienen razón. En el WhatsApp de la clase, les voy a dejar lectura sobre eso, ¿ya? ¿Ya? Eso. Ya, así que nos despedimos ahora. Que tengan un lindo resto de sábado y después una linda semana hasta el otro sábado, o bueno, hasta el jueves que nos vamos a ver. Dios los bendiga a todos. Chao, que estén bien, gracias. Chao, no hay de qué, igual que estén todos bien.